Hola, bienvenida al canal de asesorías Prexun. Yo soy la maestra Paulina y soy egresada de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. En esta serie de videos estamos revisando el libro Estudio del Cambio. Es la etapa número 4 y es la página 103. ¿Ok? Y vamos a comenzar con esta actividad de aprendizaje que dice lo siguiente. Para cada función, encuentra. Y nos dan nuestra función y nos dan una serie de incisos. Nos pide encontrar los puntos críticos, las coordenadas del punto máximo local o relativo, del mínimo local, decir dónde la función es creciente, dónde es decreciente, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, si tiene o no puntos de inflexión o cuáles son, y además nos pide ahí bosquejar la gráfica, ¿ok? Con esos pequeños datos intentar dar pues más o menos cómo se ve, ¿sí? Recuerden que un bosquejo no es tal cual la gráfica con todo lo necesario, simplemente es pues saber cómo se ve. Y además aquí si tienen la oportunidad de verificarlo con algún programa graficador, ahí les pide. Entonces vamos a abrir aquí una hojita nueva y vamos a comenzar. Nuestra función es f de x igual a x cúbica menos 3x cuadrada menos 9x más 10, ¿ok? Son las x cúbicas se ven así como viboritas, así, ¿no? O para el otro lado o así, pero tienen como que ese tipo de forma. Entonces a lo mejor están un poquito más anchas o más largas, pero pues ahí se ven más o menos, o volteadas. Entonces vamos a comenzar con el primer punto, el inciso A, dice los puntos críticos. Entonces para encontrar los puntos críticos recuerden que hay que derivar e igualar a 0 esa derivada. Entonces los puntos o los valores que nos hagan 0 la derivada son los llamados puntos críticos. ¿Okay? Entonces para el inciso A vamos a derivar. Y la derivada de nuestra función va a ser 3x cuadrada menos 6x menos 9. ¿Ok? Entonces, acuérdense, queremos encontrar los puntos críticos. Los puntos críticos son los que me hacen 0 mi derivada. Entonces, vamos a igualar a 0 la derivada. Y vamos a encontrar esas x, ¿sí? O sea, ya al igualar a 0 se convierte en una ecuación de segundo grado y lo que hay que hacer es encontrar los valores de x. Entonces podemos factorizar, pueden usar fórmula general, ¿sí? Aquí ya va a depender de ustedes, pero hay que encontrar los valores de x. Entonces para esta ecuación que está aquí, lo que nos conviene, como todos son múltiplos de 3, pues nos conviene sacar un 3 de factor común para que sea más sencillo. Entonces sacamos un 3 y nos queda x cuadrada menos 2x menos 3 igual a 0. ¿Ok? Ahora ese 3 que está aquí, pues si lo pasamos dividiendo, nos va a quedar x cuadrada menos 2x menos 3 igual a 0 entre 3, pero 0 entre 3 es un 0, entonces ese 3 pues no nos está haciendo nada. ¿Sí? Y ahora sí, esta está mucho más bonita de factorizar. Abrimos dos paréntesis y buscamos dos números, bueno, ponemos x y buscamos dos números que multiplicados den 3 y que sumados o restados den un menos 2. Entonces ponemos un 3, un 1 y al 3 le va a tocar el menos y al 1 le toca el más, ¿sí? Recuerden que debe de cumplir con todo y signo. Es menos 3 por 1, menos 3. Y menos 3 más 1 es el menos 2. ¿Ok? Es muy importante que sí corroboren que está bien la factorización. Bueno, entonces ya que factorizamos, tenemos un producto igualado a 0. Entonces cada factor lo igualamos a 0. Y pues ya, despejamos nuestras x. Aquí nos queda x igual a 3. Si quieren le pueden poner un 1. O si quieren no. Y a este le podemos poner un 2. Y ya. Entonces los puntos críticos son x igual a 3 y x igual a menos 1. ¿Ok? Eso serían la respuesta para el inciso A. Los puntos críticos son x igual a 3 y x igual a menos 1. Entonces para el inciso B nos piden las coordenadas del máximo o mínimo, bueno, para el máximo y el mínimo relativo o absoluto. Entonces acuérdense que esos máximos y mínimos estaban dados por los puntos críticos, ¿ok? Acuérdense que si la derivada es 0, pues significa que la recta tangente que anda por ahí, pues se ve algo así, ¿sí?
Entonces, eso solo sucede cuando tenemos un máximo o cuando tenemos un mínimo. Entonces, como que todo va de la mano. Los puntos críticos son los que hacen cero nuestra derivada, y cuando sucede eso de que se hace cero la derivada, es cuando esta rectita es la recta tangente, pues toca solo en este punto y su pendiente pues es cero. Entonces tu función a fuerza tiene que hacer esto o hacer lo otro. Y eso es tener un máximo o tener un mínimo, ¿ok? Entonces, pues necesitamos las coordenadas, ¿sí? Para ya tener nuestro punto completo, para el máximo o mínimo necesitamos encontrar las coordenadas. Entonces, en nuestra función original vamos a evaluar el 3 y vamos a evaluar el -1, ¿sí? Va a ser necesario en la función original, o sea, en esta que teníamos acá. X cúbica menos 3x cuadrada menos 9x más 10. Entonces, en nuestra función original, f de -1 nos da un 21 y f de 3 nos da un -17. Entonces, aquí formamos un punto, el 3, -17 y el -1,21. ¿Ok? Entonces, para contestar el inciso B y el inciso C, que nos pide las coordenadas del máximo y el mínimo, nos vamos a fijar en las y, ¿sí? O sea, en esto de aquí. Y nos vamos a preguntar quién es mayor y quién es menor. Entonces, obviamente aquí el mayor es el 21 porque es alguien positivo y el menor es el -17, ¿ok? Porque es alguien negativo. Entonces el que sea mayor en las y va a ser el máximo y este va a ser el mínimo, ¿ok? Entonces ya únicamente nos va a tocar contestar lo que nos digan aquí. Por ejemplo, el inciso B es las coordenadas del punto máximo local. Entonces ya encontramos que el máximo es el -1,21. Entonces aquí igual vamos a ponerlo en otra hojita. Para el inciso B, que es el máximo, es el -1,21. Y el inciso C, que nos pide el mínimo, pues va a ser el 3, -17. ¿Ok? Para eso nos sirve evaluar nuestra función ahí en los puntos críticos que encontramos, para ver quién es el máximo y quién es el mínimo. ¿Sí? Ahora, nos pide saber en qué intervalos es creciente y decreciente nuestra función. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es como una tablita para visualizarlo mejor. Y vamos a empezar a tomar intervalos desde -infinito hasta nuestro primer punto crítico, y luego de ese punto crítico al otro que encontramos, y luego de ese al infinito, ¿sí? Y si tenemos más puntos críticos, pues van a ser intervalos todavía más cortos y tal. En este caso solo tenemos 2 puntos críticos, entonces el primer intervalo que vamos a tomar es de -infinito a -1, y luego de -1 a 3, y luego de 3 a infinito. Y vamos a hacer aquí esta tablita. Entonces, lo que vamos a hacer es escoger un número, el que ustedes quieran. Nada más la condición es que esté dentro del intervalo, ¿ok? Por ejemplo, de -infinito a -1, si ustedes quieren pueden escoger el -20, el -30, es el que ustedes quieran. Pero de preferencia, pues un número chiquito, porque lo que vamos a hacer es evaluarlo en la derivada, ¿sí? En esta que encontramos aquí. Vamos a evaluarlo ahí, entonces como quieran no elijan números tan grandes para que no batallen a la hora de evaluar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí escogemos el -2, casi siempre intenten como el que está enseguidita. Aquí vamos a escoger, pues pueden escoger el 0 para que sea más sencillo. En este caso vamos a escoger el 1 porque luego nos va a ayudar, y luego aquí un 4. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es evaluarlo en la primera derivada. ¿Ok? En la primera. Entonces, por ejemplo, el -2 evaluado en la primera nos da un 15, en 1 nos da -12 y en el 4 nos da 15. Y lo que nos va a importar de esa evaluación es el signo que tiene. ¿Sí? Únicamente nos va a importar el signo. Por ejemplo, aquí es positivo, aquí es negativo y aquí es positivo. Entonces, donde su primera derivada sea positiva, quiere decir que nuestra función es creciente. Y en donde sea negativa, su primera derivada quiere decir que nuestra función es decreciente. ¿Sí? O sea, en estos intervalos nuestra función crece y en el de -1 a 3 pues decrece. ¿Sí?
Entonces, con eso podemos contestar el inciso D, que nos pregunta ¿en dónde es creciente? Bueno, pues es creciente de menos infinito a menos 1 y de 3 a infinito. Y luego nos pregunta ¿dónde es decreciente? Pues es de menos 1 a 3. ¿Ok? Pues vamos aquí poniéndole una rayita de contestar. Y ya únicamente nos falta saber en dónde es cóncava hacia arriba y dónde es cóncava hacia abajo. Y lo que nos va a decir esa concavidad es la segunda derivada. ¿Ok? Entonces vamos a necesitar la segunda derivada. Entonces hay que derivar la primera. ¿Sí? Hay que derivar 3x cuadrada menos 6x menos 9. Y eso nos va a dar 6x menos 6. Entonces nuevamente vamos a hacer una tablita. Pero yo lo que les recomiendo es que primero encuentren los puntos de inflexión. Ya una vez que tengan el punto de inflexión, de ahí se vayan como que hacia atrás del punto de inflexión y hacia adelante del punto de inflexión. El punto de inflexión es el que nos piden en el inciso H. Sí. Entonces, igual nos podemos adelantar para encontrar ese y sea mucho más sencillo decir en dónde es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. ¿Ok? Un punto de inflexión pues es un punto donde hay un cambio ahí, que nuestra función a lo mejor viene así y luego así. Entonces, donde hay ese cambio, esos son los puntos de inflexión. Y los puntos de inflexión los podemos encontrar igualando a 0 la segunda derivada. Entonces, los que me hagan 0 la segunda derivada van a ser los puntos de inflexión. Entonces, si se dan cuenta aquí, si nosotros igualamos a 0, y despejamos x, pues nos va a quedar un 1. ¿Sí? Entonces lo que nos conviene es irnos atrás del 1 y adelante del 1 para saber si mi función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Entonces para eso también vamos a hacer una tablita para no batallar. Igual también podrían tomar esta de aquí que dibujamos y hacerle como que una columna más y que pongan f biprima y evalúan los mismos puntos, no hay ningún problema. Nada más que a la hora de escribir los intervalos de donde es cóncava hacia arriba o hacia abajo, pues hay que tener cuidado. Entonces voy a hacer otra tablita diferente. Y acuérdense, nuestro punto de inflexión fue 1, entonces lo que vamos a hacer es tomar un intervalo antes del 1, o sea, del menos infinito al 1, el 1, y del 1 al infinito. Por ejemplo, aquí podemos escoger el 2, aquí estamos escogiendo el 1, ¿ok? Y aquí vamos a escoger, aquí podemos escoger el 0. Y aquí sí el 2. Acuérdense que tiene que estar dentro del intervalo. Y lo que hay que hacer, aquí estamos cogiendo el 1. Lo que hay que hacer pues es evaluarlo en la segunda derivada. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, en el 0, o sea, nos vamos a la segunda derivada y evaluamos en 0, pues nos va a quedar un menos 6. Y de nuevo, lo que nos va a importar es el signo. Ahí nomás. Ahí está, signo. Por ejemplo, aquí es negativo. En el 1, pues evaluar el 1 en la segunda derivada nos va a dar un 0. Acuérdense que eso va a significar que es un punto de inflexión. Nada más que como que hicimos un poquito de trampa y lo sacamos primero. Y al evaluar en 2, nos va a quedar aquí 6 por 2, es un 12 menos 6, pues un 6. Es decir, positivo. Entonces, en donde tengamos un negativo para nuestra segunda derivada, quiere decir que es cóncava hacia abajo. Y si es positivo, pues es cóncava hacia arriba. Entonces ya podemos contestar el inciso F y el inciso G. Entonces, F, ¿dónde es cóncava hacia arriba? De 1 a infinito. G, ¿de dónde es cóncava hacia abajo? De menos infinito a 1. H, punto de inflexión, ya encontramos que es x igual a 1, lo encontramos desde antes, pero recuerden que eso es igualando a 0 la segunda derivada. Y para el inciso I vamos a necesitar el punto completo del punto de inflexión. O sea, no solo el x igual a 1, sino decir cuál es su coordenada. Entonces vamos a evaluar en 1 nuestra función, ¿sí? La original, y eso nos da un menos 1.
Y ahora sí, para ahí, que va a ser el esbozo de la gráfica, vamos a necesitar todo. Vamos a necesitar quiénes son las coordenadas de los puntos críticos, quién es la coordenada del punto de inflexión, y mientras lo vamos anotando todo eso, mientras lo vamos dibujando, vamos a ir checando. A ver, de aquí es creciente y vamos a dibujar algo que sea creciente, ¿ok? Entonces, estos ejercicios son un poquito largos porque son muchos incisos, ¿sí? Pero una vez que tenemos práctica, es nada más derivar una vez, derivar 2 veces, igualar a 0 para encontrar puntos críticos, para encontrar punto de inflexión, y simplemente revisar en algún punto en el que ustedes se sientan más cómodos para saber cómo es el signo, si es positivo, si es negativo. Si es en la primera derivada, positivo es creciente, negativo es decreciente. Si es en la segunda derivada, positivo es cóncavo hacia arriba y negativo es cóncavo hacia abajo, ¿ok? Entonces vamos aquí a dibujar, bueno, a tratar, ¿ok? Por ejemplo, el punto de inflexión tenía coordenadas 1, -1. Bueno, voy a dibujar esto más para allá. 1, -1. Por ahí estaba el punto de inflexión. Y los puntos críticos tenían coordenadas -1, 21. Entonces es -1. Digamos que aquí es 10 y aquí es 20. Entonces 21 anda por aquí, ¿sí? Y ese era un punto crítico que era de hecho el máximo. Y el otro punto crítico que era el mínimo era 3, 1, 2, 3, menos 17. Entonces digamos que aquí es menos 10, menos 20, pues por aquí más o menos, ¿sí? Entonces este habíamos dicho que era el máximo, ese que raya ahí, este era el mínimo y este de en medio era el punto de inflexión, ¿ok? Y según nuestra tablita o lo que dimos de resultado, era creciente de menos infinito a menos 1 y de 3 a infinito. O sea, de menos infinito a este menos 1 era creciente. O sea, nuestra función hace esto. Y también era creciente del 3 al infinito. O sea, que de aquí hace esto. ¿Ok? Y después tenemos que checar, yo les recomiendo que revisen la concavidad. Por ejemplo, dice que es cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo es que hace esto. Una U hacia abajo. Es cóncava hacia abajo de menos infinito a 1. ¿Sí? Entonces aquí, esto que hace el 1 es este de aquí, acuérdense. Entonces es cóncava hacia abajo, está haciendo esta U aquí en todo esto. Y luego hace al revés, o sea, es cóncava hacia arriba de 1 a infinito. Y de hecho, esto que está aquí significa que es decreciente y lo podemos verificar. Es decreciente de menos 1 a 3. ¿Sí? Entonces, de menos 1 a 3 es decreciente, aquí está. ¿Ok? Y claro, teniendo las escalas un poquito mejor, se va a ver más bonita la gráfica, pero pues acuérdense que nada más es así un dibujito. Entonces, la gráfica de nuestra función sería esta, es como una así. Y pues sería todo, pues yo creo que por este video, para hacer un problema de estos por cada video, porque sí están un poquito más largos, y para que los vayan revisando más detenidamente, ¿ok? Entonces, pues no olviden dejar su like, comentar y compartir.